¿Cuántas cosas pensamos y debemos pensar antes de subirnos a bailar a un escenario? Desde qué nos vamos a poner, cómo nos vamos a maquillar, la música que vamos a usar y demás. ¿Hacemos estas preguntas o tomamos lo que tenemos, esto se baila así, con esta ropa, salgo y ya está? ¿O nos preguntamos otras cosas? Bueno, así empezamos, siempre con preguntas, siempre tratando de indagar. Yo me anoté algunas preguntitas. De lo que voy a hablar hoy es del programa corto de escritura, danza y actuación que empieza en abril, el 3 de abril exactamente. El programa se llama Dramaturgias breves para escenas danzadas. No vamos a partir desde la danza y desde el movimiento, sino que este trabajo y este proceso nos va a llevar a un personaje que baila. Ese personaje nos va a contar qué baila, cuándo lo baila, cómo y muchas otras cosas más. Pero no vamos a ir desde el personaje directo, vamos a hacer un proceso un poco más profundo y un poquitito más amable, muy lúdico, siempre hablando de la reescritura como la manera de armar y encauzar la representación. Cuando estamos hablando, sí, ya sé, voy a hacer un poco de referencia al vestuario porque esto ya es mucho, puede ser. Bueno, ahora les cuento, pero también esto estuvo pensado. ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me van a ver cuando empiece el video? ¿Va a distraer? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Representa lo que quiero decir? ¿Tiene que ver con lo que voy a tratar y con el tema que vamos a hablar? Yo trabajo así los personajes también. Desde mi propia preparación ya empiezo a ver al personaje. No porque hoy, esto es un traje Kabil de Argelia, no vamos a hablar de danzas del Magreb, no voy a hablar de danzas de Argelia, pero sí de las danzas de mujeres que trabajamos en la formación. Esta formación, Jaima Danza Oriental, es un espacio para mujeres, artistas o no, pero que tienen inquietudes acerca de cómo sería el arte de las mujeres orientales, en sus contextos, épocas y demás. Entonces, la pregunta que a mí me parece interesante para hacerse es, yo elijo estos cuerpos, ¿qué cuentan? Y esta pregunta es, ¿qué cuerpos elegimos para hacerlos hablar cuando subimos al escenario a representar alguna danza? Es más una evocación que una representación en sí misma, porque lo que hacemos es justamente conocer un universo que después vamos a reescribir, ¿no? Cuando nos subamos al escenario. La danza es un lenguaje, termino escribiendo un poquitito esto, un lenguaje muy vasto, muy amplio, que debería entender los cuerpos, no solo como capacidades y limitaciones, sino también por su historia, ¿no? Entender la historia de los cuerpos. Y cuando trabajamos en danza oriental, por ejemplo, puede ser cualquier otra, o puede ser cualquier otra cosa que no tenga que ver con un significante de cultura específica, pero sí tenemos que hablar con un cuerpo que podamos conocer, a ver qué nos cuenta, a ver qué nos dice para poder subir al escenario una evocación de esto que estoy planteando hacer mucho más precisa. No porque tenga que ser algo estricto y se tenga que entender sí o sí de esta manera, sino porque quien viene y entra a la sala a verme, lo he dicho en otros videos, tiene que entender enseguida lo que está pasando. No hay mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hay? ¿5 minutos? ¿6 de danza? Más de eso, una danza en el escenario es muy difícil de sostener. Y pensar en las historias de los cuerpos es pensar en todo absolutamente. Y si pensamos en todo absolutamente, tenemos que pensar en la puesta, porque yo a ese cuerpo lo tengo que poner en algún lugar. Y pensar en ponerlo en algún lugar es, bueno, ¿en qué época? ¿En qué contexto? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué subió? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué viene a contar ese cuerpo? En este proceso del programa, lo que vamos a hacer justamente es eso, es reescribir y transitar en una creación que tiene que ver con un proceso y no con un final, con un resultado, y cada mes que trabajamos nos va a llevar a un lugar diferente. El primer mes que trabajamos desde una observación
nos va a llevar después a un espacio y ese espacio nos va a llevar después a un personaje. Ese personaje nos va a contar qué es lo que danza, por qué danza. Y tenemos que empezar a hablar entonces de la historia de ese cuerpo. Es muy diferente cuando partimos directamente de algo que vemos y tenemos que meternos ahí, porque nos va a faltar un montón de investigación, nos va a faltar mucha información. Entonces, desde este lugar del proceso, podemos entonces conocer a los personajes, vestirlos, hacerlos bailar y demás. Eso nos va a permitir escribir en este programa nuestras escenas para la danza y no subirnos al escenario como quienes somos interpretando la música, sino interpretando un universo, construyendo un universo y construyendo una forma que más tiene que ver justamente con la persona, porque en las danzas orientales bailan las mujeres, no son las reinas, las princesas y las bailarinas solamente, sino entender cómo son esos cuerpos y cuáles son sus historias. Bienvenidas.